Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Ante todo tengo que decir que no me siento muy cómoda con el idioma español. Voy a hacer todo lo que puedo para comunicar con ustedes en castellano, pero gracias a Luciana por el caso que no me encontré una palabra, puede hacer la traducción y si no se entiende algo, por favor, hay que gritar. Yo no entiendo. Me hace el control de la comunicación. Bueno, es un gran placer para mí estar aquí de nuevo. Fui en Buenos Aires una primera vez hace 4 años. Di también aquí una charla, les conté un poco mi vida, mi recorrido. Esta vez quería hablar un poco más del presente de mis proyectos y del futuro también. Entonces, les propongo que resume un poco mi viaje profesional, que hable un poco de mi técnica y que comparta con ustedes las preguntas que vivo ahora y las cosas que estoy tratando de hacer. Y también algunas imágenes de mis proyectos futuros. Bueno, para los que no me conocen en absoluto, ¿qué puedo decir? Tengo 47 años. Oh, cambio el suelo. Tengo 47 años ahora. Hace más de 20 años ahora que trabajo como ilustradora. Publiqué mi primer libro en el año 96. O sea, tú no lo sabes. No, es el decir en español que no sé. El año la conozco. Sí, 96. Y tengo una suerte inmensa de poder vivir de mi trabajo desde todo este tiempo. De manera general, tengo una suerte grande durante toda mi vida porque niña era una niña que dibujaba siempre, cada día. Nací con un gusto muy evidente para todo lo de las imágenes, de la pintura, del dibujo. Mis padres me apoyaron mucho para seguir el camino que es para mí una evidencia. Lo digo porque ya sé que pienso que aquí están algunos ilustradores o personas que trabajan como ilustradores y el apoyo de los padres, de los amigos, ¿cómo se dice? Los alrededores, no sé. El entorno puede ayudar mucho. Yo lo tuve. Entonces, gracias a mis padres, ante todo. No recuerdo. Bueno, aquí es un tipo de imagen que puedo hacer. Es una de las últimas imágenes que hice hace poco. Eso es para un cartel de Feria del Libro en Francia. No importa. Ahora quería mostrarles muy rápido la evolución de mi trabajo y de mi estilo, pero bastante rápido. Empecé con eso. Eso es una imagen que sale de mi primer libro. Je vais aller un peu vite. Eso, un siguiente. Lo que quería mostrarles es que creo que mi estilo se fue cambiando bastante rápidamente. Al principio creo que trabajaba un poco más para los niños en un estilo bastante infantil y creo que se ve, si conocen un poco mi trabajo, que las cosas no cambiaron bastante. Me voy rápido, solo para recorrer un poco mi camino. Bueno, después de... no tengo el tiempo para contar todo, pero trabajé durante 20 años con una editorial en Francia, en París, que se llama Gauthier Langros, un label, una marca de la casa Hachette,
que a lo mejor conocen. Es una casa enorme en Francia. Tuve la suerte de conocer a una directora artística que me propuso mi primer libro, de la imagen que vieron. ¿Sí? ¿Vieron? Ok. Au début. Y en el año 2004 publiqué mi primer libro como autora y ilustradora. Es eso. En español creo que el título es Enamorados. Es un libro muy importante para mí porque fue una etapa comercial, porque el libro tuvo un éxito bastante grande, y también técnico para mí, porque encuentre en este libro mi manera de inventar mis imágenes, de producir la textura que me gusta ahora en mi trabajo. Desde el principio trabajo con la técnica de la gouache. Es más o menos como acuarela. Es una pintura que se mezcla con agua. Bastante simple, pero siempre lo mismo. Pero en este libro encontré mi manera de poner la textura que me gusta sobre el papel. Voy a desarrollarlo un poco más luego. Entonces, este libro me dio un poco de visibilidad, no sé si se dice, la visibilidad en las librerías, perdón. Y desde este tiempo los lectores conocieron bastante bien mi trabajo, y cada año me esperaron un poco el libro nuevo cada año, y obviamente es mucho más fácil entonces para proponer proyectos a la casa de edición. Siguieron 10, 20, 30 títulos de libros para los niños, cada vez siempre con una manera de pintarla igual, pero que se iba sofisticando. ¿Sí? ¿Correcto? Bien, ça marche. Hasta la etapa también bastante importante para mí del libro Princesas olvidadas y desconocidas, o Desconocidas y olvidadas, que fue un éxito todavía más grande en mi carrera. Un libro traducido en 20 o 30 lenguas en todo el mundo. Un libro que me abrió las puertas todavía más de las casas de edición. Pero también un poco que me pesó un poco, porque la gente me conoce ante todo por este libro, pero a mí es justo un libro que hice con todo lo que podía hacer en este momento. Lo hice como los demás, ¿cómo decir? Lo más profesionalmente que posible, pero sin que sea la tema que me llama lo más. Después muchas casas de edición me pidieron volver a hacer este tipo de libro, trabajar el tema de las princesas, pero a mí no me gustaba seguir trabajando siempre, obviamente, siempre en lo mismo. Y tuve que luchar un poquito con este éxito, aprovechar también y luchar para mostrar a la gente, a las librerías, a los editores, que podía hacer algo otro e ir adelantar e ir un poco más lejos. ¿Sí bien? Bon, hasta ahora. J'ai tout résumé là. C'est un peu rapide, mais... Pasamos rápido para poder resumir y avanzar. Perdón, tengo que beber. Bueno, durante 20 años publiqué, no puedo decir, pero 30, 40 libros. Al lado de todo eso,
hice también un montón de cosas otras como carteles Gracias, Taimak. Mi marido, les presenta a mi marido, Taimak. Pueden aplaudir. Un paréntesis. Hola. Es el efecto de mi marido. Las ondas francesas del amor. C'est un peu bizarre. C'est bon là? Oui. Ouais. Droit comment? Comme ça? Et prêt. Oh, mais c'est fort. Bon. Sí, para decir algunas palabras sobre Taimak que me acompaña en este viaje, es él con que vivo con él hace mucho tiempo. Tenemos 3 hijos en París y trabajo con Taimak también, porque Taimak es un autor de álbumes para los niños. Hicimos juntos 4 o 5 libros y escribe también novelas para los adolescentes ahora, porque prefiere trabajar sin ilustraciones y sin su mujer, sin su esposa. No entiende todo, entonces puedo decir todas las tonterías. Bueno, gracias a él pude trabajar durante 20 años, horas y horas, 10, 12, 14 horas al día. Es un poco la madre de la casa. La mamá de la casa. Cuida mucho nuestros hijos, cocina cada día. Yo jamás. Como sola. Bueno. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, sí, durante 20 años, entonces, publiqué 30, 40 libros, hice también diferentes proyectos al lado del mundo de la edición infantil, como, diferentes cosas, carteles, tapas de CD, tatuajes, trajes de escenografía de teatro. Trabajé también para una película de animación. No recuerdo, que hay un montón de cosas que pueden leer en el libro D'Outre-mer et vice-versa, que acaba de salir por el vives aquí en Argentina. Es aquí. Bueno, pero quería hablar un poco más de la técnica ahora. Es decir, que durante 20 años, cualquier que sea el proyecto, trabajé con esta técnica de gouache y traté de controlar un poco la técnica y mejorar mi dibujo y la fabricación, la realización, ¿sí se dice?, de mis imágenes a mano sobre un papel acuarel. Y voy a resumir también rápido mi técnica, si puede interesarles, porque me llevó mucho tiempo para lograr un punto en que me siento bastante bien, cómoda. Y ahora, ¿qué puedo hacer con todo eso? Bueno, aquí para la técnica, eso es. Trabajar con gouache significa, ante todo, trabajar con el blanco del papel. Es decir, que toda la luz viene del blanco del papel. No se puede pintar con pintura blanca. Es decir, también que no se puede volver detrás, al principio. Se puede solo ir adelante, oscureciendo el dibujo y añadir sombras y sombras. Es decir, entonces que, por ejemplo, en este caso, pintar el enlace, no sé jamás, el enlace, encaje del colar o de la ropa aquí,
Es decir, que hay que pintar la sombra en los agujeros. Sí, gracias. Voy a decirlo en francés en este caso porque es demasiado difícil. Là, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il faut peindre donc les petits trous d'ombre entre les détails blancs de la dentelle et non pas la dentelle elle-même. On dit qu'on peint en réserve. La forma para trabajar con un encaje como este, hay que pintar oscureciendo los huecos y dejar el resto sin aplicar pintura. Se llama trabajar en modo de reserva. Entonces es un proceso un poco extraño de pensar las imágenes por el negativo, más o menos, depende de... Bueno, es decir, también, por ejemplo, pintar un vestido rojo con flores blancas, hay que pintar el rojo alrededor de la forma blanca de la flor, ¿ok? Bueno, es un ejercicio que hay que controlar un poco. Es decir, también que hay que saber exactamente a dónde voy, saber el resultado y conocer la imagen final, porque una vez más no se puede volver atrás. Y a mí, yo necesito visualizar exactamente la imagen aquí en el mente antes de empezar mi trabajo. Hay ilustradores o artistas que se desafían a un gesto, a la mano, al material de la pintura sobre el papel, que como, no sé, pero yo necesito saber exactamente a dónde voy. Es decir, entonces que preparo mi trabajo con muchos esbozos, ¿sí? Ante todo con pequeñitos esbozos, croquis. Aquí es muy grande, pero son così, algunos centímetros de largos. Suficiente para saber la composición, el punto de vista y entonces todos los elementos que quiero poner en mi imagen. Luego, entonces pueden ver aquí, se lee bastante bien, creo, sí. Aquí es la etapa siguiente de lápiz también, pero con todos los detalles del dibujo que hago sobre un papel un papier brouillon de esbozo, papel de esbozo. Bueno. Lo que puedo hacer a menudo es preparar la armonía de color con el computador, el computador, sí. Es la única etapa que me gusta trabajar con el digital, porque me permite probar un montón de posibilidades, armonías diferentes. Cuando me empezó pintando sin tener ningún esbozo de color, naturalmente voy a pintar siempre el mismo tipo de armonía, mismo tipo de armonía, perdón. Y bueno, es muy fácil con Photoshop poder cambiar un cielo, volverlo en azul, amarillo, un color un poco extraño, ver si funciona o no, y entonces lo hago. Y así es un esbozo de color que me lleva 10-20 minutos y suelo utilizar a menudo fotografías, por ejemplo, aquí en el cielo. Puedo ayudarme siempre para imaginar el resultado final, siempre para controlar totalmente la imagen final, cuando todo es aquí bien très sólido, casi real. Tengo solo que copiar lo que tengo aquí y ejecutar mi trabajo. Y entonces puedo poner la radio, escuchar una película, un audiolibro, no importa.
aprender un poquito de español, por ejemplo, y tengo solo que ejecutar lo que tengo aquí. Entonces, lo más dedico tiempo a todas estas etapas, lo más me siento bien, y cada año un poco más. El trabajo, lo más importante para mí es antes de hacer la imagen su misma. Cada año un poco más, sí, dedico más tiempo a la preparación, y el tiempo de ejecución es siempre lo mismo, pero la preparación cada vez un poco más. Es decir, también que no me vuelvo más rápida. En el contrario, necesito un poco más de tiempo cada año. Pero no me ocurre a menudo de me equivocarme. Es decir, no quiero decir que no me equivoco al final, pero hago lo que quiero. Puedo producir la imagen que tengo aquí, pero no es decir que todo lo que tengo aquí vale la pena, pero es una otra historia. Bueno, mince, j'ai pas le résultat. No sé por qué, no tengo la imagen final, pero pueden también encontrarla en un libro que se llama Las ricas horas de Jacobinus, que se compra nuevamente aquí en Argentina, lo siento. Voy a mostrarles. Bueno, otros ejemplos, pequeños dibujitos. Perdón por insistir un poquito, pero lo importante para mí es realmente esta etapa. Todo se decide, se juega aquí. Lo más difícil para mí es saber eso. Bueno, la etapa siguiente con todos los detalles, y después la paleta de color. Y lo que pueden ver, a lo mejor estoy explicando cosas que saben perfectamente, pero yo no puedo saber. Los pequeños cuadros que ven alrededor de la imagen son una paleta, entonces, porque a mí es muy difícil, pienso que para ustedes aquí también en Argentina, no sé, los ojos argentinos, pero es muy difícil juzgar un color por sí mismo. Los colores existen al lado de otros y se juzgan dependientemente. Relacionados unos con otros. Gracias. Entonces necesito ver un color, por ejemplo, de un cielo, del mar o de la arena, por sí mismo. Je la détache de la composition pour me faire un grand carré sur mon écran, sur mon ordinateur, pour essayer de la juger le plus possible pour elle-même. Je ne sais pas si c'est super intéressant. Intento desprender un cuadradito, lo agrando para poder juzgarlo en sí mismo en la pantalla grande. Pero este tipo de problema me mostró que los colores no valen por sí mismo. A menudo la gente me dice, que te gusta mucho el rojo, el azul, no sé qué, pero no, creo que no funciona así. Los colores nos gustan por su existencia al lado de una otra, no sé. Bueno, aquí es el resultado que fue. Lo había bastante bien preparado, pero no hice bien mi trabajo y no me gustaba esta imagen. Entonces vuelve a hacerlo de nuevo y basta. Un nuevo dibujo detallado. Sí, trato de hablar con el acento argentino, pero... Y bueno, de nuevo el esbozo de color con la paleta y la imagen final que se puede encontrar en Jacobinus Gainsborough. Y etcétera, etcétera. Otro ejemplo, lo mismo. Aquí en lo de encima trato de poner también la luz. La luz es un elemento importante. Trato de trabajar con todo eso en mis libros. Y se puede que en un pequeñito dibujito aquí me da todas las informaciones, me construye realmente la imagen final
¿Cómo decir? Hay un momento en que me siento, ok, ya ahora veo la imagen en este pequeño dibujo y puedo solo hacerla. Pero es este punto que trato, con que lucho mucho para encontrarlo. Y después es más fácil. Bueno, final. Bueno, ahora me siento más cómoda con la técnica. Siento que puedo, como lo decía, hacer más o menos lo que imagino, pero me doy cuenta que no es suficiente, obviamente. Me llevo 20 años antes de sentirme cómoda, un poquito cómoda con una técnica, pero hoy no es decir que no puedo ir más lejos, obviamente, ya sé que habría que hacer mucho mejor. No quiero decir que todo eso está bien, pero ahora no me basta. ¿No me basta, se dice? No me alcanza. No, ça ne me suffit pas. No me alcanza. No me alcanza, ok. Quería dedicar más energía y trabajo y pensar un poco más a los libros que ilustro. Parece una evidencia, pero toda la energía que puse en el control de la técnica me quitó un poco del interés para la historia su misma. Je n'aurais pas dû. No tendría haber olvidado todo eso, pero la verdad es que lo hice. Y attendez, sí. Quería compartir con ustedes algo de que me doy cuenta hoy. Me da un poco vergüenza porque una vez más habría pedido haber pensado, oh la la, ¿no? Sí pasa. Tendría que haber pensado antes. Voilà. Pero bueno, estoy haciendo un balance con ustedes. Quería ser sincera con ustedes. Aquí es un poco experimental este momento de la charla. Me di cuenta de algo, me di cuenta de cómo funciona una imagen que vive como una ilustración. ¿Qué es una ilustración? No es una imagen normal, no es una pintura que se ve en un museo como aquí. Es una imagen que funciona con el texto que ilustra, que la acompaña. Es decir, que cuando vemos una imagen que es una ilustración, la vemos sabiendo algo de ella. Sabemos una historia, tenemos un título de libro, una frase de publicidad o no sé qué, pero hay algo que sabemos que acompaña la imagen que vemos. Y entonces la visión que tenemos de la imagen depende de todo eso. Les propongo que les muestre un ejemplo. Aquí es una foto, pero podría ilustrar algo. Ahora no saben nada de esta imagen. Entonces pueden ver dos chicos sin la camiseta, en el sol. Están observando algo encima, en el cielo, no sabemos. Perdón. Podría contarles que se trata de mi padre, el chico con el pelo moreno. Durante los años 70 era de vacaciones con sus amigos en la costa de Atlántica, en Francia. Este grupo de amigos eran aficionados de cometa, sí, cerf-volant, sí. Barriletes. ¿Cómo dices? Acá, barriletes. Barriletes, ok, bien. Y ahora están observando una barrilete en el cielo de un amigo de ellos.
podría contar que mi padre perdió su barilete en el jardín de una casa sobre la playa. Se fue a recuperarlo. Y la chica que abrió la puerta estaba mi madre. Podría contar eso, pero no es la verdad. Ahora les ruego que me disculpen porque voy a decir la verdad de esta foto. ¿De qué se trata? Creo que ahora tienen una visión diferente de la foto porque saben algo de la foto. Pero sí les cuento algo otro. Vamos a ver qué pasa. Esos dos chicos son americanos, asesinos de los años 70. Vivieron en la ciudad de Houston, Texas. Mataron a un montón de adolescentes. La foto es una foto de un momento en que están enseñando, mostrando dónde escondieron los cuerpos de las víctimas en las arenas de la playa. Bueno, pienso que puede cambiar un poco la visión de la imagen, más o menos. Voy a mostrar la misma foto con un encuadre más largo. Ahora pueden ver los miembros de la policía con la armada al cinturón. Yo, cuando conocía esta foto aquí, conocía la historia de esos hombres y descubrí la foto después. Descubrí el retrato de dos jóvenes que me parecen bastante guapos, jóvenes, que parecen disfrutar el sol de la naturaleza y quitaron la camiseta, como dos jóvenes que tienen un momento de libertad sobre la playa, pero ya sé que esos dos viven ahora en la cárcel, no van a salir jamás, van a morir en su cárcel. Hicieron cosas terribles. Yo conozco todos los detalles de la historia, pero no es el lugar para contarles todo eso. Pero me fascina totalmente lo que veo y lo que sé de la historia. No sé si pueden sentir mi fascinación, pero yo puedo dedicar 3 horas mirando esta foto pensando, ok, podría ser mi padre, podría ser lo que les conté al principio, pero no. Eso se trata de una historia terrible de asesinato. Cuando veo un encuadre más largo, veo más detalles y entonces me fascina un poco menos porque la imagen me da más informaciones sobre el ambiente de la historia. Cuando veo hombres de la policía, je me doute bien que c'est pas une histoire très agréable. Es obvio que la historia no es muy agradable. Es decir, que cuando vemos una ilustración, la emoción depende de lo que vemos, de los detalles que nos narran cosas, de lo que podemos ver y de lo que no podemos ver. Y cuando descubrí este vínculo entre la historia que conocía y la foto, yo entendí muchas cosas. Una otra versión de la historia. Eso es una foto también de la misma situación, misma historia. Podría ser también, imaginamos que tenemos un libro para los niños que se trata de esta historia y el ilustrador elige la primera imagen, la segunda o la tercera. Es una elección que hacemos como ilustradores, lo hacemos. Cuando ilustramos la historia con este tipo de encuadre y de detalles, mostramos realmente la búsqueda
de los cuerpos en la arena de la playa. Es horrible, es muy más concreto, es más explicativo. Explícito, sí, gracias. Y entonces la emoción es totalmente diferente. En este caso, a mí me llama mucho. Puedo pensar en la juventud, los errores de la vida, sí, la libertad, la cárcel, muchas cosas. Aquí pienso en nada. Solo es la ilustración exacta de la historia que conocí. No sé si me explico muy bien. Estoy tratando de compartir algo, pero a mí me fascina totalmente. ¿Se entiende o Yo creo que te sí, parece que sí? Bueno, perdón por el ejemplo desagradable, es un poco especial, pero es en este ejemplo que entendí muchas cosas y además con un ejemplo muy fuerte es más fácil entender. Si les cuento una historia de un conejito que se va a comer la hierba en el bosque, puede funcionar también, pero un poco menos. Pero lo que quiero decir es que, perdón, voy a dejar las imágenes de todo eso, pero lo que quiero decir es que incluso ilustrando una historia bastante simple, incluso una historia agradable de un conejito que se va en el bosque para hacer lo que tiene que hacer, como ilustradores podemos también pensar así y tratar de controlar el vínculo entre el texto y la imagen, lo que sabemos de la historia y lo que vamos a mostrar, lo que tenemos que mostrar, lo que tenemos que quitar de la imagen para producir un tipo de emoción u una otra. No sé cómo explicar las cosas más, pero es lo interesante para mí ahora, es lo que me fascina. Entonces, es decir, que el vínculo entre imagen y texto es como un tercero, una troisième, ¿cómo dicen? Sí. Un tercero código de comunicación, de expresión. No vale la ilustración por sí misma, no vale el texto por sí mismo, pero los dos juntos es el código del libro ilustrado. ¿Me entiende un poquito? Bueno. ¿Cómo? Eso es. Todo depende de todo, pero sí, todo depende de todo. Bueno. Ya. 50 minutos para explicarme. Pero es lo que quería compartir con ustedes. A lo mejor me siento un poco lenta, no sé, 20 años para... sí. Pero me fascina realmente. Y ahora estoy tratando de trabajar, utilizar mi técnica, mis pequeñas capacidades para poner sobre el papel la imagen que quiero, pero lo más importante es saber lo que quiero decir, lo que quiero narrar, cómo puedo provocar una emoción, cómo puedo hacer mi trabajo, ilustrar. Y ilustrar es decir, no decorar, es la parte interesante de la ilustración. No sé si tengo mucho tiempo para... ¿Cómo Miriam, la mamá, dígame? Depende si tienen preguntas. Había un montón de cosas a mostrarles. Puedo hablar durante 3 horas, a mí no importa. Pero a lo mejor tienen preguntas, no sé. ¿Qué hacemos? Sí, si hay personas que tienen ganas de dormir, por favor, ya sé, es muy importante poder dormir cuando lo necesitamos, no me importa, no veo nada. No, quería mostrarles algunas imágenes que vienen de mi libro Seda, que se podría encontrar también en español. Seda en un libro, una novela de Alessandro Barrico, un autor de Italia. Entonces, una novela para los adultos.
Lo publiqué en Francia, no recuerdo, en el año 2011, 13, no sé, hace no tanto. Fue para mí la oportunidad para experimentar un poco ese tipo de raisonnement, ese tipo de pensamiento. De pensamiento, sí. Trabajar un poco más el vínculo entre texto y imagen, porque es un libro para los adultos que pensé que podría ir bastante lejos. Bueno, no puedo desarrollar todo, pero aquí es una sucesión de imagen que hice para este libro. También en el libro de una Biblia, en que trabajé con esta nueva manera de resonar. ¿Sí? Bueno, j'aimerais faire vite, mais j'ai du mal. Non, bon, ça va ou pas? C'est vrai? C'est pas trop. No se aburren, ¿no? Bon, merci de vos encouragements. Bueno, es decir que no, cuando suelo dar talleres a veces, y no quería decir que hay siempre que encontrar un vínculo entre texto e imagen muy extraño para sorprender cada vez. En el libro de Seda hice también imágenes que fueron de primer grado, la ilustración de que se pueda encontrar en el texto, como aquí. O intenté solo encontrar un punto de vista que puedo cambiar, como aquí, aquí o acá. Es casi el mismo momento del libro, pero es muy fácil cambiar un punto de vista para cambiar, no sé. Eso es una imagen de la Biblia. Puede ayudarme para explicar mi manera de... ¿Por qué? Ahora, ¿cómo hacer para encontrar una idea? En esta página tenía que ilustrar el momento de la Biblia cuando Jesús se va en el desierto esperando durante 40 días. Entonces, ¿cómo hacer? Yo me ayuda mucho imaginar que soy como hago la escenografía de una obra de teatro. Tengo la escena vacía. Tengo actores que van a actuar la historia. Tengo la escenografía, elementos de decoración. Tengo alguien que me ilumina la luz. Entonces, diferentes elementos para poner en escena algo, y entonces como si hubiera que hacer una foto. En este caso tenía un actor, Jesús, el que actúa Jesús, y una escena y decoración como el desierto, pero un desierto, ¿qué es un desierto? No mucho. Entonces tenía un poco de arena, algunas piedras, un actor actuando Jesús, esperando que se pase algo, y no había mucho que fotografiar. Entonces estaba más fácil, es mucho más fácil para mí imaginarme concretamente las cosas para hacer la foto mental. Entonces, sobre la escena no tenía mucho, solo un poco de arena, no había mucho que fotografiar. Me pensaba, sería visualmente más eficaz si podía tener piedras mucho más grandes para tener una composición más eficaz. Entonces, j'ai agrandi un peu, je fais un petit peu de français, j'ai agrandi un petit peu mes pierres
Et puis je les ai, comme si je travaillais avec un décorateur qui m'avait proposé des éléments de son décor, et puis je lui dis non, plus grand, vas-y, agrandis un peu les pierres, on voit rien. Et puis après je demande à l'acteur de tourner autour des éléments et de se poser et de vivre dans son décor pour voir ce qui se passe. Et après j'observe ce qui se passe. Et puis il y a un moment où l'acteur il s'est allongé sur ces 2 grands cailloux, et je lui demandais juste d'être un peu inconfortable. Et lui il s'est allongé, on a écarté les cailloux, il était à moitié, enfin comme ce qu'on voit là. Et je trouvais que c'était intéressant, et à ce moment-là, j'ai pris la photo. Voilà, tu peux résumer comme tu veux. Pardon. Imaginen el proceso, le pedí al técnico escenográfico que agrandase las piedras, así no, más grande, vamos, más grande, más grande. Después le pido al actor, en este caso el que hace de Jesús, que vaya rotando alrededor de la escena, que se acueste, y le pedía, no, más incómodo. Y hay un momento en que lo veo, en que me gusta, y es el momento en que saco la foto. Así procedo mentalmente para esta imagen. Sí, me parece mucho más fácil que esperar por una inspiración que va a caerse de donde, no sé. Es más fácil situarse como muy concretamente en un lugar muy concreto, con una escena concreta, el actor es concreto, así. Hay solo que recordar que en la ilustración podemos tener un actor que tiene 3 metros de altura, ¿sí? O un actor que puede volar, o un actor que puede, no sé, todo. Bueno, no tengo el tiempo para explicar todo, pero basta. Ah, es un señal para parar. Perdón, quería volver atrás. Había algo que quería mostrarles. Perdón, no, ce n'est pas très cohérent, no es muy coherente, pero podría, comment on fait? Pardon, alors attends, comment on fait taille? F. Gracias. Eso es para la técnica. Comment on fait pour enlever le petit machin? De nuevo, no. Comment on fait pour le jouer sans le petit? La barre espace. Bueno, vuelvo atrás, pero es la construcción de una imagen que se hace desde el plano atrás hasta el plano más importante, que a menudo es los personajes. Bueno, nada otro. Se va coloreando. Esta etapa me lleva mucho tiempo. Por ejemplo, en las imágenes de Jacobinus me llevo casi 2 semanas por doble páginas, pero bastante largo, pero lo más descansador. Cansador. No, lo más fatigante. Ah, lo menos cansador. Sí. Aquí puedo entonces escuchar muchas cosas a la radio. Bueno, voilà. Donc je mélange tout. Ne pas enregistrer, pardon. Vuelvo. Attends. Excusez-moi, ce n'est pas très construit. Bueno, ahora estamos aquí. Bueno, sí, hay algo que podría decir también. Es como lo decía por los 12 asesinos. Es posible añadir un montón de detalles en las imágenes para decir más, pero funciona bastante bien quitar también muchos detalles. Es lo mismo que para la historia de los asesinos. Cuando leemos una historia en el periódico que se trata de un evento, un asunto terrible de nuevo un asesino que va a matar a una abuela y no sé qué, y todos los detalles terribles, y que vemos al lado del texto solo el retrato
del protagonista, del asesino, un retrato muy simple, solo un retrato que podría ser el de nuestro hermano o vecino o amigo. Me fascina totalmente saber todos los detalles de la historia y ver un retrato normal, pensando, ok, él hizo todo eso. El vacío entre los dos, el vínculo entre los dos me fascina. Y puede ayudar mucho cuando tenemos que ilustrar una escena en una historia que se trata de un montón de cosas con una escenografía muy complicada que dibujar. Entonces hay que hacer trampas. Entonces hay que decir, ok, voy a mostrar solo un retrato del protagonista, quitando todos los detalles de la actitud, de la acción. Y es mucho más fácil. Y además podemos obtener este efecto de fascinación. Él hizo todo eso. Yo lo utilizo, lo uso a menudo, como aquí. Pero entonces el problema es ahora que hay que hacer un retrato un poco vivo, un retrato que vale la pena, un retrato encarné, no sé cómo, encarnado, sí. Pero incluso con un retrato muy simple podemos jugar también con el encuadre, la actitud del personaje. Por ejemplo, en este caso hice el retrato de la mujer adúltera. Como lo decía sobre la escena, imaginaba hacer la foto de mi actora, que actuaba entonces la mujer adúltera, pero cuando hice la foto se dio un poco vergüenza, entonces se giró y la foto se iba así, como por el loco de la Alicia, el loco con el chapelier fou. Capelero. Sí, que no puede quedarse tranquilo cuando hice la foto y entonces se iba fuera del encuadre. Entonces, lo que quiero decir es que son ideas muy simples, no es mucho, pero pequeños detalles que puede dar al personaje un poco de vida, pero no encuentro este tipo de idea pensando, pero solo imaginando la situación de mí haciendo la foto y el actor adelante. Lo mismo con un objeto. Cuando tenía en seda el momento en que es difícil explicar, voy a explicarlo entonces más rápido. Il y avait une scène super compliquée à expliquer où il y avait un homme qui s'éprenait d'une femme au moment d'une scène de thé. La femme buvait dans le thé, sa bouche, je ne sais pas si je l'avais pas expliqué la dernière fois. Ah oui, zut. La bouche de la fille touche la tasse de thé, elle transmet la tasse de thé à l'homme et il y a une grande sensualité qui se détache. Tout autour, il y a tous les servants qui la regardent et il y a le maître de maison qui est le mari de la femme qui observe. On sent qu'il y a de la jalousie, il y a une grosse tension et il y a tout le focus sur la sensualité de cet échange de la tasse de thé et de la bouche de la femme. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai... Pardon. Para explicar esta imagen, la escena que quería representar era muy compleja porque era un momento de encuentro entre un hombre y una mujer que estaban enamorados y en torno de una taza de té que se intercambiaban, depositaban cada uno sus labios sobre el borde de esa taza y a la vez en la casa estaba el maestro de la casa, que era el marido de la mujer, estaban todos los sirvientes alrededor, así que había una tensión muy fuerte en ese gesto de ir y venir de la taza y fue el objeto que elegí representar para dar cuenta de toda la escena. Sí, bueno, eso es. En el lugar de dedicar horas dibujando todos de las serventes, de todos los personajes, es una pesadilla es imposible, es demasiado difícil para mí, no lo puedo, entonces elige hacer solo la taza y tratando también de encontrar la sensualidad, no sé si lo hice, pero tratando eso. Eso es la imagen que me gusta lo más de mi trabajo, porque la más simple, pero creo que hice exactamente lo que quería hacer.
Bueno, creo que hay que terminar ahora porque... No, último ejemplo, porque me gusta. Tenía también en Seda que explicar un momento en que el protagonista que se enamora con una mujer que vive en Japón, recibe una carta en japonés que no puede leer de su amor, de lejos. No puede leer la carta y una mujer le lee. Es una carta con un texto muy explícito, muy sexual. Entonces, una escena de amor muy explícita, con todos los detalles que quieren imaginar. Entonces, tenía que ilustrar eso, las posiciones de la mujer con el hombre y todo que se basa. Entonces, imaginaba, ok, voy a hacer imágenes de pornográfica o ya puedo hacerlo, pero no podría lograr conseguir la sensualidad del texto, la competencia con el texto estaba muy difícil para mí. Entonces elige solo girar la cámara para mostrar solo el hombre escuchando a la lectura de la carta. Y entonces se va el texto, la lectura de la escena. El hombre hice una serie de 7 imágenes con el hombre que escucha. Entonces todos los detalles se leen hasta el orgasmo final. Así. Bueno, es la manera que encontré para explicar y tratar de dar imágenes, ilustrar este tipo de momento. Bueno, voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer, en fait. ¿Esto quería transmitirles? Hay un montón de ejemplos que experimenté en este libro. Fue un libro, una oportunidad para mí experimentar mucho y cambiar un poco mi manera de pensar después. Lo hice también en la Biblia y que no recuerdo los libros que ilustré después. Hay un otro, pero estoy ahora trabajando sobre la novela de Hombres y Ratones de John Steinbeck, que a lo mejor conocen un poquito. Y estoy trabajando así, pensando tu m'avais dit, à me glisser entre les lignes. Deslizarme entre las líneas para girar la cámara, provocar emociones con una relación, un vínculo entre texto e imagen interesante, provocar como una tensión, se dice, entre los dos, y entonces es mucho más interesante para mí. Pero no. Voy a terminar ahora porque tengo, para los que lo quieren, al final puedo mostrar algunas imágenes de mis próximos proyectos, pero podemos tomar un poco de tiempo para hacer preguntas si tienen. Je perds mes phrases, ça va? Je perds complètement, j'y arrive plus. Bueno, pueden preguntar todo lo que quieren, hablar de todo lo que quieren, no tabú. No, es difícil, ya sé, pero no sé si hay preguntas. Hola Rebeca, antes que nada, gracias y felicitaciones por tu enorme trabajo. Gracias. Quisiera saber cómo fue tu formación, si estudiaste en una academia, dibujo, luces, sombras, perspectivas, si tienes un maestro preferido. De hecho, no, sigue los cursos de grafismo, diseño gráfico en una escuela pública y gratuita en París que se llama École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Escuela Nacional Superiora de los Artes Decorativos. Y durante 4 años sigue cursos de tipografía, fotografía, mise en page, publicidad, paginación, publicidad,
porque en este tiempo la visión del mundo de la ilustración no era tan muy apoyado por mis profesores en esta escuela. Había alguna condescendencia hacia el mundo de la ilustración, que es un trabajo, ¿sabes?, para los niños, entonces es decir, hecho por las mujeres, es decir, que vale nada. Y bueno, me interesaba también mucho la tipografía y sobre todo la fotografía. Pensaba al principio dirigirme al mundo de la fotografía, pero por suerte en diferentes encuentros encontré trabajo con casa de edición y me di cuenta que era el mundo que me corresponde. Bueno, pero no, sigue cursos de dibujo. Hicimos, donde me encontré con mi marido, hicimos un año antes de la escuela, un año que se llama en Francia prepa. Es como un año preparatorio. Sí, eso es. Entonces aquí durante un año tuve solo cursos de dibujo, pintura, perspectiva aquí, pero solo un año. Después, ¿sabes? Era un momento en que dibujar bien no era tan bien visto. Había que hacer cosas abstractas y este tipo de cosas. Entonces todo lo que consigue después, creo que le consigue practicando a casa. Pero obviamente j'étais entourée d'un monde d'images, de production d'images. Donc voilà, techniquement, j'ai pas beaucoup appris de mes professeurs, mais j'étais... Si bien no aprendí tanto a nivel técnico de los profesores que tuve, estaba siempre rodeada de imágenes y producciones de imágenes que me nutrieron mucho. ¿Qué puedo decir? Sí, así no me doy cuenta que dibujar me parece como tocar el piano, hay que practicar, es realmente un ejercicio físico. No sé si hay muchos consejos que pueden ayudar. Ahora me doy cuenta. Por ejemplo, cuando hago una firma, las primeras firmas son bastante malas. Después de 10 minutos me siento bien y después de 4 horas, como ayer, es un desastre. Voilà. Acá, Bueno. Rebeca. Hola, ¿cómo estás? Hola. Quería hacer 2 preguntas. Una, ¿cómo es que hablas también español? Y la segunda, en tu libro sobre la Biblia y en otras imágenes que he visto, es como que tenés una tendencia también a hacer tramas, texturas o rasgos faciales muy latinoamericanos, de raíces más de culturas andinas, claro. Sí. No me doy cuenta de todo por lo que hago. Hago lo que puedo, como ustedes, ¿no? Entonces es muy difícil tener una visión objetiva de su trabajo. Eso es lo que me doy cuenta que para tratar de adelantar un poco como ilustrador hay que, bueno, practicar, sentirse un poco más cómodo con la técnica y saber juzgar su propio trabajo. Es 2 aspectos que van creciendo, y lo más me siento cómoda con la técnica, lo más puedo juzgar que no que no, lo que estoy haciendo no vale tanto. Al principio, recuerdo que al principio los progresos que hacía me parecían increíbles porque se va muy rápido al principio, porque es, ¿cómo se dice? Partimos de nada, entonces los progresos son muy grandes, pero no sabemos juzgar. Entonces me parecía increíble. Recuerdo que había ¿cómo se dice? Tomado
había visto mis padres que fueron a verme en París después de 2-3 meses de escuela de artes. Les había dicho, ahora puedo dibujar todo. Después 3 meses, pero hoy ya sé que no puedo dibujar nada. Sino por el español es el placer de poder compartir un poco con la gente aquí. Es gracias a Edelvives, que me invita a menudo en España y soy invitada muy a menudo a dar talleres en España. Cuando tengo una traductora como Luciana es un placer, pero puede ser que la traductora no sea tan buena y es difícil comunicar con la gente sin... Incluso yo prefiero hablar mal, pero pasa algo. Entonces, realmente es por y gracias a Edelvives que decidí hablar un poquito de español. Hace 4 años, cuando vine la primera vez, intenté un poquito, pero difícil. Después de 10 días me siento más cómoda. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería saber por qué eligió la técnica de gouache y cómo se encontró con esa técnica, por cómo la descubrió, digamos que no es una técnica tan común en la ilustración. Y después, para una persona que se quiere iniciar en esa técnica, ¿qué le recomendaría o qué marca le recomendaría como para iniciarse o cuál es la que más le gusta? De hecho, no sé mucho de la técnica. En la escuela en París tenemos cursos de dibujo, pero al lápiz, nada de técnica, jamás. Cuando tuve mi primer encargo, fue un encargo de libros a colorear, libros de color, creo que se llama así, ¿sabe? Libro de colorear, a colorear. Bueno, y en esta época no tenía ningún computador, Photoshop, nada. Tenía, no sé por qué, tenía tubos de gouache sobre la mesa, entonces empecé con eso y paso a paso conservé este material, no porque me sentía, no importa la técnica, es el resultado que importa, ¿no? Nunca traté de pintar con acrílico, oil, no sé cómo se dice, así. Óleo acrílico. Óleo o otras cosas. No sé nada. No puedo decirte que vale la pena pintar con gouache, pero es lo que puedo hacer. Ahora en la Biblia o pulgarcito o seda, intenté pintar, dibujé un poco más con el lápiz, pero es un lápiz normal. Un poco de tinta también y collages también en pulgarcito. Pero a mí realmente no tengo nada que decir sobre la técnica. No, la gouache es una gouache francesa. Es importante tener una gouache de buena calidad. Se llama Linel, Linel. Si no suelo usar pinceles de nada, pinceles que se compran en las páginas escolásticas, ¿cómo se dice? De pages scolaires, escolares. Son pinceles de sintéticos que valen 2 euros. Les cambio cada 3 o 4 horas, pero nada. Para quedar la nariz bien sharp. Voilà, bien pointu. Bien puntiaguda. Sí. Pero creo que podría hacer lo mismo con acrílico, oil o acuarela. Es solo que... No, lo siento, pero no tengo mucho que decir sobre la gouache. Hay que practicar hay que practicar para que tu cuerpo sepa exactamente la reacción del pigmento en la textura del papel, cómo se va la agua, los pigmentos que se van
nadando. Desparramando. ¿Cómo se dice? C'était joli. Desparramando. Desparramando en el agua y cómo seca los pigmentos depende de la temperatura, del sol, de tu humor, de tu casa, de no sé qué. Es el cuerpo que siente eso, no es una reflexión. Me doy cuenta de eso porque cuando doy un taller es muy divertido para mí porque me parece que explico muy bien algo de, por ejemplo, aquí hay, ¿dónde Juan López? ¿Dónde está? Aquí. Es mi estudiante lo más fiel. ¿Recuerdas que había explicado cómo hacer un gradiente? ¿No? ¿Lo había explicado en Sevilla? Okay. Un gradiente me parece muy simple. Poner agua, añadir un poco de pigmento, la humedad del papel cuenta, depende de... Hay que saber exactamente le taux d'humidité du papier pour comprendre comment va s'étendre le pigment dans le... Bon, hay que saber muy bien la tasa de humedad que contiene el papel para ver cómo se va a desparramar el pigmento a lo largo de la hoja. Entonces, me parece que yo lo explico bastante bien, lo muestro a los estudiantes y ahora digo, bueno, pueden hacerlo. Es un desastre. La mayor parte, no para ti, pero para los demás puede ser un desastre. Me parece lo mismo, pero no sé por qué no pueden hacerlo. Y creo que no es una cuestión de saber, pero de sentir físicamente las cosas. Entonces, el único consejo que puedo dar es práctica. Horas y horas, sin parar, jamás. Va a practicar ahora. Hola, Rebeca. ¿Dónde Una estás? pregunta. Acá. No te veo. Aquí. ¿Cómo empezás a crear los personajes? ¿Cómo faire les personnages? Es lo difícil, de hecho. Lo difícil es, ante todo, lo difícil es dibujar a alguien. Una cara, un rostro, ¿sí? Se dice, rostro, que parece vivo. Es difícil hacer algo realístico, es difícil hacer algo caricaturado. Es difícil cambiar las cosas y evitar de reproducir siempre lo mismo. Todo es difícil. Entonces, porque mi último libro se trata solo de animales. Es mucho más fácil. Entonces, a mí no me gusta mucho, por ejemplo, ayudarme con referencias, fotografías, porque si no, cuando lo hago, riesgo copiar y producir algo demasiado realístico. Entonces, hay que dibujar de nuevo. En un momento hay, ¿cómo se dice en español? Un momento de gracia. Un momento de gracia muy corto. Y se va rápido. Podemos sentirlo. No sé. Un retrato es terrible. Yo pienso que nunca, siempre puedo ver defectos en mi trabajo, obviamente, como todos, pero no sé. Cuando veo hay un retrato de, ¿cómo se llama? El español. Celui qui peint pardon, ¿cómo se llama? Tengo un retrato de un famoso pintor que no recuerdo su nombre, es una evidencia, pero no sé por qué. La emoción. Vemos un retrato que parece muy vivo, te llama mucho y no puedes decir por qué. Entonces no puedo decir porque él puede hacerlo y yo no lo puedo. ¿Cómo se llama ce mec qui a fait des trucs sur la révolution en Espagne là, avec Napoléon? Goya, gracias. Goya. Ah, sí. Goya, no, Velázquez, perdón, Velázquez. Velázquez, el retrato del joven con su pelo negro, el casi adolescente, no sé si...
Lo siento, no puedo contestarte. No Yo no puedo, pienso que no lo hago. Quería hacer un retrato que vale algo. Pero empezás a hacer bocetos. ¿Dónde está? Ah, sí, Acá. obviamente. Claro. Sí, pero el problema es que un boceto puede ser bueno, el pasaje a los colores destruye todo. Entonces, el boceto es la base, pero al final hay que volver a hacer todo con el pincel y los colores, porque depende de un milímetro, un dixième de milímetro qui change et le regard se casse la figure. Enfin, c'est terrible. Con una variación de 1 milímetro cambia el enfoque, la mirada y todo se puede desmoronar. Es terrible. Sí. Entonces el boceto te da la composición, la posición un poco, pero no será la certitud que vas a hacer algo de vivo. Entonces, no sé. Bueno, gracias. Lo siento. Hola, ante todo muchísimas gracias por tan hermosa presentación. Mi pregunta era si podíamos profundizar un poco más sobre lo que dijiste en un momento de la charla respecto de que después de 20 años de estar como, creo que, no sé si usaste la palabra, como muy focalizada en la técnica, algo se quebró o algo se cambió dentro tuyo para empezar a hacer las cosas de otra manera. Perdón, je vais être sûre de comprendre. No quería decir porque ustedes son todos muy jóvenes. No quiero decir que perdí tiempo haciendo 20 años de técnica, no es decir eso. Pero ahora sí, no puedo seguir trabajando una técnica con cada vez un poco más de detalles. No, ¿a qué sirve? De nada. Entonces, en mi vida ahora les lo comparto con ustedes. Tengo que encontrar un nuevo interés en mi trabajo y ahora me siento como si estuviera adelante en un campo de juego increíble porque controlo más o menos algo, pero ahora hay que jugar. Es una suerte, una emoción muy grande para mí porque me daba miedo de cansarme de mi trabajo. A un momento, hace 3 años cambié de casa de edición. Trabajo ahora con una nueva casa en Francia, mucho más pequeña que Hachette, con alguien que me empuja mucho. Una nueva relación, como es para un nuevo novio, ¿sabes? Es cada vez mucho más interesante. Pero no dura mucho. Entonces hay que aprovechar este momento y me da una energía y un interés muy, como si estuviera descubriendo algo nuevo. Ah, sí, ahora vamos a trabajar. Tengo la impresión que ahora voy a empezar a trabajar, que je me suis exercée, practiqué durante 20 años y ahora voy a empezar algo. Pero no es decir que este 20 años je me suis ennuyée, je sais pas pourquoi. No me aburrí. No, de nada. Pero es una suerte muy grande para mí tener un nuevo campo de juego. Pero sí puedes, para los jóvenes, sí puede ayudar a ganar un poco de tiempo. Pueden ir un poco más rápido que mí, sería bien. Hola Rebeca, gracias. Acá ¿Dónde atrás, Okay. acá arriba. Gracias por todo lo que estás compartiendo con nosotros. Quería preguntarte cómo fue la experiencia de Nat
de haber ilustrado una película. Yo como psicopedagoga me parece maravillosa la historia de un nene que salva las versiones originales de los cuentos. ¿Cómo fue esa experiencia que es distinto de las ilustraciones que haces de los cuentos, ¿no? De los libros? Ahí fue muy interesante, pero bastante nada que ver con hacer un libro, porque ante todo hay que trabajar con los demás. Y eso. Pero aprendí mucho para compartir las cosas y sobre todo aprendí que hacer teoría sobre mi propio trabajo, porque había que compartir mi técnica con una equipa de dibujantes y poder explicar, dar una definición a mi manera de hacer una línea, mi manera de poner la luz, los colores, porque todo lo que hacía antes lo hacía por instinto. En este caso tenía que compartir eso y teorizar, se dice. Cambió un poco mi visión también de mi propio trabajo, entonces, porque, por ejemplo, como cuando doy un taller, tener que explicar algo, me doy cuenta de mis propios asuntos, mis propias cosas. Y entonces me puede ocurrir a casa, cuando trabajo sola, que me digo, ok, bueno, cuando tiene un estudiante adelante contigo, dices eso. Entonces hay que aplicar ahora lo que dices a tus estudiantes. Entonces este tipo de trabajo con una equipa me dio eso. Si no, fue una experiencia humana interesante también. Pero la técnica de la animación de 2D, ¿se dice 2D? Pesa tanto y y a de telles contraintes techniques que c'était aussi beaucoup de frustration. Donc j'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup pleuré. Las limitaciones técnicas para hacer animación 2D son tales que hay muchísima frustración, así que aprendí mucho y también lloré mucho. Y ahora podría seguir trabajando en este campo, en esta disciplina, porque el productor de la película me propuso hacer una nueva película, pero hay que esperar por el dinero, por el budget, ¿cómo se dice? El presupuesto. Sí, el presupuesto de la película. Hay que ir a seducir a la gente de la televisión, de las cadenas de no sé qué. Prefiero trabajar sola a casa, tranquilo, esperando la cocina de Taima. Mucho más fácil. Bueno, antes que nada volverte a agradecer, como lo hicieron ya. Aquí, la generosidad con la que nos relataste tu experiencia. Yo quería preguntarte si esa síntesis que nos transmitiste también, la de la taza de té, que podría resumirse en algo como que en la ilustración menos puede ser más, cuando se trata de complementar un texto, se aplicaría de la misma manera, según tu criterio, al universo de la literatura infantil. Oui. Oui. ¿Por qué no? Es un otro, no sé, pero a mí me parece que podemos hacerlo. Los ejemplos que les muestro son de un libro para los adultos, pero desde este libro trabajo así también para los niños, porque los niños tienen los mismos ojos que nosotros, pueden ver el mismo número de detalles, pueden ver todo, pueden sentir todo a su manera, y además me parece increíble que decimos los niños. Hay niños todos diferentes, depende de la cultura, de la educación, del país, del carácter, se dice, de todo, de sus ganas de saber eso o eso. Entonces no puedo decir un niño, los niños, y hacemos una diferencia entre todos los adultos. Hay lectores diferentes
adultos como niños. Entonces, a mí, francamente, no presto atención al lector, tengo que decirlo. Ante todo, yo trabajo para mí. Y no hago una distinción tan fuerte entre el mundo de los niños y de los adultos. Y además pienso que podemos decir muchas cosas a los niños si no se entiende. Es lo que trato de explicar en el prólogo de mi libro Las ricas horas de Jacobinus. Digo a los niños, bueno, si no entiende algo, no importa. Yo también no puedo entender todo. Por ejemplo, tú cuando hablas, entiendo 20% de tus palabras, porque no es, pero puedo contestarte, podemos comunicar, y es lo mismo en un libro. Todo no se entiende, que no importa. Y podemos compartir muchas cosas con los niños y, ¿cómo se dice? Darles nuestra confianza, no sé, faire confiance. No sé. Sí, confiar en ellos. Sí. Entonces, sí, obviamente podemos ir mucho más lejos en los libros para los niños que lo hacemos ahora, mucho más. Muchas gracias. Y si podés contarnos algo acerca de los proyectos que tenés entre manos, de lo que está por venir. Bueno, había algunas imágenes. Después había hecho un libro que se llama El pequeño teatro de Rebeca, de papel troquelado. Había hecho un libro con esta técnica porque me parecía muy increíble, con todos los detalles que se puede hacer con la técnica del láser, pero tenía una pequeña frustración porque no había contado nada de historia. Es solo una serie de retratos de todos los personajes de mis libros. Y bueno, tenía las ganas de volver a este tipo de libro para aprovechar de la técnica y para servir la narración de un libro. Entonces estoy terminando un libro que se llama Midi pile en francés, es decir, a las 12 en punto. Pero es un poco más largo, demasiado largo por un título en español sobre la cubierta, entonces va a tener el título de La cita en español. Entonces eso es algunas imágenes del libro sin la impresión. Es mi próximo libro que va a salir también en España, pero Miriam del Bies no lo sabe, pero yo lo sé. O si no, mi editor de Francia me mintió. Espero que no. Sí. Entonces es este tipo de libro que se atraviesa. Es más un espacio de papel que un libro. Es una cita entre Jacobinus, la protagonista de mi último libro, que espera al fondo del libro su novia, que seguimos en el texto. Jacobinus espera, no sabe si la novia va a llegar, está esperando, y pasamos página a página el viaje de la novia, que se va atravesando un espacio desde su casa hasta el jardín, el bosque, el suburbs, bueno, las paredes de la ciudad, toda la ciudad, un mercado. Después pasa de nuevo la pared de la ciudad y llega al puerto para, o no, encontrar su novio, porque él tiene algo que decir a su novia. Bueno, este tipo de libro que espero que va a salir aquí también. Y si no, estoy entonces trabajando sobre la novela de Hombres y ratones de Steinbeck, el texto entero de la novela, con la casa de edición francesa con quien hice Seda. Pero esta vez quería trabajar una forma más ilustrada del libro. Quería que el libro sea más ilustrado que escrito. Quería que el lector, de hecho, mi objetivo es que el lector no se dé cuenta
que está leyendo el texto entero, pero es el texto entero. Es decir, que hay que sumergir todo el texto de imágenes. Es decir, que ahora tengo que ilustrar más de 400 páginas para hacer este tipo de... Eso es mis primeros pasos. Es una mezcla también de estilos, de cosas, de publicidad, de dibujo, estamos sí, probando, je ne sais pas comment on dit, on est en train d'essayer les mises en page, la combinaison du texte et de l'image, c'est pas facile, voilà, de mettre en place tout ça. Por ahora estamos probando, ensayando la paginación, cómo asociar las imágenes con el texto, y demora bastante porque es complejo todo ese proceso. Y estoy tratando de pintar de otra manera, más rápido, y es difícil. Para producir 400 doble páginas en un año, es decir, una cada día, o dos cada día. Este tipo es muy nuevo, no sé si les puede gustar, es bastante diferente, pero ahora estoy un poco harta de mi trabajo, pero quería cambiar un poco mis cosas, mi manera de hacer, y estoy probando este tipo de dibujo, es muy, muy diferente. Eso es. Bueno, Rebeca, tengo una duda biográfica, o tengo una duda de curiosidad acerca de tu apellido, que fue lo que a mí primero me llamó la atención. ¿Ah, sí? Ajá. Y saber si tu apellido tiene alguna imagen incluida. ¿Su nombre? Es decir, que es el de tu padre no hablan, también. Los que no hablan francés, d'outre-mer, es decir, de otro mar. De otro mar. Pero es realmente mi apellido, puedo mostrarte mi pasado. Hay un padre d'outre-mer, un madre d'outre-mer, un abuelo d'outre-mer, un general d'outre-mer, porque mi abuelo es un militar. Y que no puedo decir mucho porque mi abuelo nació en Pekín, en China. Pekín, perdón. Y nací en una familia mitad de militaria. Entonces son personas que se mueven cada 6 meses. Y una familia de banqueros que se mueven también de banca a banca. Entonces no tengo raíces muy evidentes. No puedo decir mucho de mi nombre, no sabemos, de hecho no sabemos nada, pero es mi apellido real. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Bien. Acá mi hija tiene una pregunta. Sí, bien. Ay, no. Bueno, tiene vergüenza. Quería preguntar si tenés algún de todos los libros que ilustraste, ¿cuál es tu favorito? Si tenés y por qué. De hecho, me gusta bastante bien el último, con el conejito, porque, bueno, es un texto que yo hice, pero con una implicación un poco nueva. Entonces, me gusta Jacobinus. Y quería seguir trabajando con él para otros libros, como lo hago ahora con el papel troquelado, y quería decir un poco más de él. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Tenemos una pregunta más o no? Una más. La última, si podemos dejar la sala. Hola, yo te quería decir si viste en el libro que vas a sacar, que está todo troquelado, que cuenta la historia sobre el encuentro de estas dos personas. ¿Por qué podrías hacer que de un lado, o sea, si yo lo leo así, cuenta el encuentro del punto de vista del chico, y si lo leo al revés, muestra el punto de vista de la chica? Pero ¿cómo haces? Es un papel.
hay un troquelado, es lo mismo de un lado y del otro. ¿Cómo haces? Pensa. Pero gracias, voy a probar. No, perdón, pero es difícil, es lo que quería hacer, porque pesa mucho este tipo de libro. Hay que combinar las cosas para esconder un detalle atrás del otro, para descubrir la historia paso a paso, pero es muy complicado porque tienes solo, no sé cómo decir, c'est vachement compliqué à combiner, quoi. Donc, bueno, muchas gracias, Rebeca. La verdad, un placer como siempre tenerte entre nosotros. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias.